Somos Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, FINEC. Sean todos bienvenidos a una nueva transmisión de nuestro programa, La Voz El Salvador. Conoce nuestra organización. A continuación, te invitamos a escuchar La Visión FINEC. En 1951, el hijo de un inmigrante armenio radicado en Estados Unidos, llamado Demos Shakarian, se dio cuenta que a las iglesias asistían con más frecuencia mujeres, niños, ancianos y no los hombres productivos, cabeza de hogar. Preocupado por esta situación, decidió crear una organización con eventos donde hombres contaran sus experiencias espirituales, milagros y su transformación a otros hombres, en un ambiente laico, no religioso, un ambiente como en el que los hombres de negocios hacen sus reuniones habitualmente, y le llamó Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Una noche, Demos Shakarian tuvo una visión en la que contempló multitudes de todo el mundo con sus rostros apagados, muertos en vida. Estos luego eran transformados en hombres felices y llenos de vida, levantando sus manos al cielo. Desde aquella noche, la fraternidad creció y se organizó en capítulos que fueron multiplicándose por todo Estados Unidos y el mundo. Nuestra organización está compuesta por hombres productivos sin ninguna investidura o jerarquía religiosa. No está empeñada en unir las diferentes denominaciones cristianas existentes ni pretende ser una de ellas. Sin embargo, trasciende todas las barreras que nos dividen. Nos reunimos en lugares neutrales como restaurantes, hoteles y cafeterías para compartir nuestras experiencias personales con Dios y las cosas buenas que hace en nuestras vidas. Somos la gente más feliz de la tierra. Un saludo muy especial a La Voz El Salvador. Que Dios los bendiga en su proyecto y la mano poderosa del Espíritu Santo esté con ustedes. Mi nombre es Jaime Antonio Reyes Vargas. Pertenezco al capítulo El Granero de la ciudad de Usulután. Quiero comentarles mi testimonio. Yo nací en una familia donde estaba mi papá, mi mamá, mis 3 hermanas. Yo soy el último de los hijos, el varón. Nací con mucho amor, cariño, comprensión, consejos. Me recuerdo que cuando estaba un poquito grandecito, cuando salíamos de clases en octubre, el 31 de octubre salíamos de clases. Luego de eso comenzaban las cortas de café. Me recuerdo muy bien, papá cafetalero, nos íbamos a cortar café todos los años, todos los años. Lo difícil para mí era, no podía levantar mis 2 arrobas o 3 arrobas de café que yo podía hacer. Pero lo demás muy bonito, nuestro padre nos enseñó que el trabajo honra al hombre y lo dignifica. Pero muchas veces escuché en mi hogar palabras como de maceta no vas a pasar, de maceta no vas a pasar. Eso lo marca a uno. Hay maldiciones generacionales. En mi vida hubo y en la tuya también tiene que haber, pero esas maldiciones se terminan. Bueno, llegué al bachillerato. Yo en el bachillerato salí como las ondas del mar van saliendo. Yo salía porque tenía que salir. Me recuerdo que llegué a la universidad y yo le dije a mi papá que quería estudiar ingeniería agronómica, el cual accedió, me inscribió en la Universidad Evangélica de El Salvador en el año 94. Me inscriben, me recuerdo mis primeras materias: química, biología, física, matemática, geometría. Éramos como 33 compañeros, de los cuales 30, para no cansarles, dejamos las primeras 5 materias. La decano y el rector se reúnen con nosotros, las 2 señoras, nos vuelven a repetir las 5 materias y quiero decirles que yo las volví a dejar.
solo pasábamos jugando billar en el exclusivo, ahí por El Salvador del Mundo estaba la facultad de agronomía. Mi papá, sin querer, queriendo, me comenzó a maldecir. Mi papá me decía desayuno, almuerzo y cena. Me decía, hijo, de motorista no vas a pasar. De motorista no vas a pasar. De motorista no vas a pasar. Desayuno, almuerzo y cena. Me sacaron de la Universidad Evangélica de El Salvador porque no di el ancho. Me fui para la Universidad Politécnica de El Salvador, allá por el redondel Don Rúa, el redondel de Ciego. Ahí sí pasé como unas 25 materias, me recuerdo. Pero ya no seguí estudiando. Una vez vivíamos por la Miralvalle, en la Miralvalle, y una señora vecina me mira manejando, llega a mi casa y me dice, mire, usted maneja así, tiene licencia, sí, no tenía licencia. Ella quería que yo manejara una microbús a las 5 de la mañana para llevar niños a diferentes lugares como colegios privados, kinder y preparatoria. Algo realmente peligroso porque no tenía ni licencia. Me voy con los niños el primer día, voy con la señora, me enseña la ruta. El segundo día, el tercer día yo ya había aprendido. El cuarto día yo me voy solo con los niños, ya me había adaptado. En eso tengo yo un accidente, los niños comienzan a gritar, los niños comienzan a desesperarse. Yo me bajo de la microbús, veo que la microbús era el bumper dañado, el otro carro no le había pasado nada, por lo cual nos ponemos de acuerdo con el otro motorista y le digo, ¿sabes qué? No te pasó nada a ti, déjame ir porque llevo a estos niños. Y así fue, me llevo a los niños a los diferentes colegios, voy a guardar la microbús y responsablemente no le digo nada a la señora, me quedo callado, guardo la microbús. En la mediodía que la señora iba a traer a los niños a los diferentes colegios e instituciones, los niños eran chambrosos hasta más de la cuenta. Le contaron a la señora que el día siguiente la señora me despidió, no me pagó y me despide. Mi vida comenzó a llenarse de maldiciones porque ya no estudié. Luego de eso comencé a trabajar con mi cuñado, un doctor en leyes. Comienzo yo a estudiar, a manejarles. Me recuerdo yo que yo andaba con mi hermana y él en los diferentes juzgados, tribunales de sentencia del país. Donde ellos andaban, yo andaba. Ellos andaban de traje, yo también andaba de traje como motorista. Así me recuerdo y comencé a aprender las habilidades de los abogados, qué es lo que hacían, qué no hacían. Un día mi cuñado me manda de su bufete, me manda a los juzgados de Isidro Menéndez de aquí de San Salvador, me manda a dejar una demanda. Yo llego, pero me puse súper elegante porque la primera presentación cuenta. Fraternos o las personas que me están escuchando, tú tienes que andar súper elegante porque en una cita de una reunión de trabajo tienes que ir con los mejores ropas porque la primera presentación cuenta. Cuando yo llego al juzgado, me dice la secretaria de actuaciones, muy buenos días, licenciado, dígame qué demanda va a presentar. Y en mi adentro dije, ya pasaron casi los 5 años desde que salí de bachillerato y no soy absolutamente nada. Fue así que mi hermana pone su bufete de abogados en la ciudad de Berlín, Usulután, en la ciudad natal, donde nos vio nacer. Y me voy con mi hermana para Berlín, de motorista de mi hermana, pero mi hermana, aparte de ser su motorista, ella me pone a trabajar en el área de los registros. Comencé a aprender, llevaba las escrituras, a escribirlas, a retirarlas, un trabajo muy bonito. Pero sucesivamente comencé a tener una buena cartera de clientes a la par de mi hermana. Y todos esos clientes que yo tenía, se los pasaba a mi hermana. Un día como a las 3 de la mañana me habla un amigo y me dice, Jaime, vení, me están cateando la casa. Llego yo, cuando salgo de mi casa del portón, veo que negreaba de policías afuera de mi casa. Comenzó a caminar y llego yo a la puerta de
a la puerta de la casa de mi amigo y yo le digo, bueno, ¿y usted quién es? Me dice el policía, yo soy el abogado, el que tienen allá adentro. ¿Cuál abogado? Ni estudiante de derecho era, pero había aprendido algo. Entonces me dejan entrar, veo una mesa llena de armas, a los cuales yo les pregunté por qué esas armas estaban ahí. La policía me dijo que esas armas las llevaban detenidas en custodia. Yo le dije que no, porque esas armas estaban debidamente legales, a los cuales yo creo que le gané la moral al policía, porque las armas no se las llevaron. A mi amigo, mi cliente, lo tenían como un garrobo bien amarrado. Y yo le dije que lo soltaran, porque conforme al artículo 12 de la Constitución de la República, tenemos que ser vencidos en juicio. Somos inocentes. Y fue así que lo soltaron y hice que a mi cliente se pusiera los mejores trapitos para ir bien elegante. Y así fue, lo subieron en una cama del Picat y se lo llevaron para la DAN. Allá mi cuñado, el doctor en leyes, lo estaba esperando para sacarlo de la prisión, para no hacerle largas. Ese hombre a los 3 días salió libre. Después de eso me dice mi cliente, mira Jaime, divorciame. Yo dije, ¿cómo lo voy a divorciar si yo no puedo? Pero al final se divorció. Lo divorciamos y se ganó una buena cantidad de dinero. Yo dije, qué bonito se gana dinero siendo abogado. Decidí yo estudiar ciencias jurídicas el siguiente año. Ya había pasado 5 años de haber salido yo de bachiller. Entonces yo quería comenzar una segunda oportunidad y quería ver qué hacía de mi vida. Me recuerdo, en el 2001 llego a la Universidad Gerardo Barrios de la ciudad de San Miguel, bien elegante, un traje café, unos lentes café, un ataché bien elegante. Llega el mayordomo de la universidad, me recibe y me dice, muy buenos días, licenciado, bienvenido a la Universidad Gerardo Barrios. Dígame qué materia usted va a impartir, lo voy a llevar a su aula. Yo le digo, no, es mi primer día de clases. El hombre, como que le caí súper bien por mi sinceridad, me llevó a la segunda planta de la materia que me tocaba recibir, como que era derechos romanos. Y en ese momento, imagínense ustedes, esos adolescentes de 17 años, subidos en los pupitres, conociéndose, tirándose papeles. Ellos me miran que yo llego, yo los miro a ellos se asustan, ellos se sientan, yo me asusto, yo me siento y me ponen de apodo el licenciado. Mi vida continuó los estudios, pero en el año 2003 yo me caso con la que es mi esposa, actual esposa. Yo me caso en el 2003 por lo civil y por lo religioso. Al final del 2003 tenemos nuestra primera hija. Bueno, los primeros años, mi vida tranquila, no pasaba nada, era bien tranquilo, pero las maldiciones generacionales llegaron a mi vida. Esas maldiciones llegaron a mi vida porque comencé a tomar, comencé a fumar, algo que les puedo decir que yo comencé con una cervecita, algo sociable, pero transcurrió el tiempo, yo tomé 12 años, pero tomé 2 veces al año, tomaba en invierno y en verano, los 365 días del año. Yo desde que comencé a agarrar la cerveza, agarré avión y no me bajé del avión. Realmente me gustó tanto eso que no me bajé del avión y comencé a hacerme daño en mi organismo. Comencé a tomar, llegué a tener hígado graso. Yo llegué a pesar 350 libras, era bien solito. 350 libras, me hacen el examen, tenía hígado graso. Luego seguí tomando, comencé a tener diabetes. Seguí tomando, me convertí en hipertenso. Seguí tomando
me dio una neuropatía periférica, una destrucción total de las partes inferiores. Cuando yo caminaba sobre espinas, como que las espinas se me incrustaban, unos piquetazos como de energía de 250, de 220 voltios cada segundo en mis piernas, algo horrible que no se lo puedo desear a nadie. La mielina desapareció, eso es lo que protege el nervio. Y como que ustedes miren un cable de energía que tiene algo plástico. Entonces, eso desapareció. Seguí tomando, mis manos siempre andaban así. Cuando yo tomaba sopa, realmente no podía tomar sopa. Seguí tomando, me dio problema de hígado, mis ojos amarillos, mi piel amarilla, mis manos, se me quitaba la piel, realmente tenía problemas serios, tenía problemas de cirrosis, ya estaba más allá que de aquí. ¿Pero por qué? Porque seguía tomando, pero aparte de eso de seguir tomando, yo maltrataba mucho a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Quiero decirte que mi familia, que mi esposa y mis hijos no me interesaban. Para mí ellos eran un estorbo, yo no quería saber nada de ellos. Pero así era mi vida. Pensaba yo que mis amigos eran las personas con las que yo tomaba, mis hermanos, con las personas que andaba en política, pensaba que era la gente más importante de mi vida. Pero realmente un año pasó, una mujer en fraternidad, abogada, presidenta de un capítulo de aquí de la ciudad de Usulután, capítulo Promesas. Un año pasó esa mujer diciéndome, Jaime, tú me has conocido mi pasado. Yo tengo un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios de pactos. Jaime, búscalo, ve a fraternidad. Dios va a cambiar tu vida, va a transformar tu vida. Me recuerdo ese septiembre que esa mujer me comenzó a hablar todo septiembre. Mi padre fallece un 17 de julio de 1917. En septiembre esa mujer me invita a un capítulo mixto de parejas. Yo dije voy a ir y llego. Acuérdense que yo era una persona que el alcohol me había ganado porque yo toqué fondo con el alcohol. Cuando yo salía de trabajar, yo me tomaba mi trago. Entonces cuando yo ya venía en carretera, yo ya venía ebrio, venía totalmente ebrio. Y esa mujer me decía, no, mira, no me dijo nunca no tomé, sino allá Dios va a ver que un Dios todopoderoso. Yo tenía un Jesucristo 911 porque en carretera, cuando yo venía de San Miguel, yo trabajaba en San Miguel en una jefatura de la Corte Suprema de Justicia, y cuando yo venía de San Miguel, yo venía bien tomado. En la carretera yo tenía un Jesucristo 911, y ese Jesús 911 le decía, Señor, que no me vayan a parar, que no me vayan a parar, y no me paraba la policía. Y yo decía, ay, gracias a Dios, no me paró, me voy a tomar un trago, qué chivo, pa. Y así sucesivamente. Una vez me para la policía y yo le digo, Señor, te pido de corazón que no me vaya a detener la policía. Y en sí la policía, el agente oficial me pide los documentos de tránsito, y cuando me pide los documentos de tránsito, yo iba bien tomado. El hombre, Dios lo cegó y le quitó el olfato y me dijo, licenciado, que le vaya muy bien, vaya a descansar. No vio que yo iba tomado. Entonces yo dije, bingo, Dios lo que quiere es que yo vaya a tomar a mi casa. Y así fue. Comencé a tomar en mi casa mucho tiempo, todos los días una pata de elefante. Cuando yo venía, mi hijo de entonces 4 años, ese niño como venadito herido salía corriendo a esconderse porque pensaba que venía el monstruo. Yo, como les dije anteriormente, no me interesaba mi hija mayor, ni mi otra hija, ni qué grado llevaban. Realmente yo no sabía absolutamente nada de ellos. A mí lo que me interesara era el cigarro, el trago. Era lo único que a mí me interesaba, y que me dejaran solo. Porque cuando yo venía a esta casa de Usulután, yo me iba al bufete, a la oficina de mi esposa,
y ahí me quedaba en la computadora viendo películas, viendo Facebook, viendo tonteras, tomando. Realmente ahí era mi vida, los fines de semana enteros me los pasaba ahí, solo y mi familia en el interior de la casa. Pero un día yo voy a fraternidad, voy a ese capítulo, escucho a un hombre, a un médico, dar su testimonio con su señora esposa, un testimonio que me impactó totalmente, me comencé a quebrantar, sentí en ese momento una presencia, sentí ese momento que el Espíritu Santo puso algo en mi mente y me dijo, no tenés que irte de aquí de fraternidad, porque si tú te vas de fraternidad, allá afuera te espera el hospital, te espera la cárcel o te espera la muerte. Entonces, me dio miedo, pero yo dije, ese hombre perdió todo, yo todavía puedo salvar mi matrimonio, yo todavía puedo salvar mis propiedades. Y así fue. Al terminar ese testimonio, me paré. Ese testimonio, porque yo ya sabía que Jesús me andaba buscando. Así como tú me estás escuchando, Jesús te anda buscando ya hace días. ¿Y sabes qué? Dije yo, esta es la última oportunidad que yo tengo. Este día voy a recibir a Jesús como mi Salvador personal. Le voy a abrir mi corazón a Jesús. Y lo hice, fíjate. Pero yo al mismo tiempo, después de eso, hicieron una oración de despido y salí corriendo. Estamos en una segunda planta. Salí corriendo y al salir corriendo, este señor que dio el testimonio me alcanzó y me dijo, licenciado, párese ahí, por favor. Intercambiamos teléfonos celulares, números, y yo me retiré porque yo necesitaba tomarme un trago porque mi cuerpo estaba alcoholizado. Vine yo a la casa, mi esposa me dijo, ¿de dónde venís? Yo le dije que venía de Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Ella creyó que le había puesto a una mujer fraternidad, pero en ese momento dice ella, cuenta que ella comenzó a buscar en internet que era fraternidad y vio que este gran ministerio precioso laico. Entonces el siguiente jueves mi esposa me dijo, hijo, hoy te toca fraternidad, porque mi esposa comenzó a ver fraternidad, la única esperanza en Jesús en cambiar mi vida. Pero yo no sabía que esa oración que yo había hecho ese septiembre en ese capítulo Promesas, Jesús había cambiado mi historia. Yo no lo sabía, pero bien, yo todos los días seguí tomando. Todos los días yo me tomaba una pata de elefante, pero había algo, pasó algo cuando yo iba a los súper. A mí me daba pena cuando yo iba a comprar el licor, me daba pena porque yo sentía que todo el mundo se me quedaba viendo. Entonces comencé a cambiar de súper, fui a otro súper y ahí sentí peor. Fui a San Miguel, allá compraba y me sentía igual. Sentía que me andaba escondiendo, era la presencia del Espíritu Santo que andaba conmigo, ya diciéndome que dejara eso. Pero bueno, mi vida continuó. Cuando yo llego al capítulo, a un capítulo del Sembrador, llego a ese capítulo y en ese capítulo me recuerdo que el presidente de ese capítulo me dijo, yo le dije, tengo problemas serios, tengo problemas de licor, tengo problemas de cigarro, tengo problemas de mujeres. Él unas palabras muy sabias y me dijo, Jaime, seguí tomando, seguí fumando, me dijo, seguí chupando, seguí fumando y seguí mujereando, pero a los capítulos del día jueves no vayas a faltar, porque va a venir un día un hombre lleno de la presencia del Espíritu Santo y con esas palabras vas a obtener liberación. Y así fue, y le hice caso porque yo comenzaba a tomar a las 5 de la tarde y el capítulo era a las 7 de la noche, todos los días del capítulo yo llegaba, pero bien tronado, bien tomado, al como que cuando yo llegué a por primera vez ese capítulo, me sentí el hombre más amado, más querido, porque todo el mundo me abrazó. Ahora fraterno me cuenta que no daban un 5 por mí porque llegaba bien tomado. Pero bien, mi vida comencé todos los días que yo iba, los días jueves, me encantó. Miren, pero yo salía llorando, salía quebrantando porque el Señor estaba limpiando y transformando mi vida. En eso mi familia en la casa, mi esposa en la casa y yo metido en las cosas de Dios, luchando, queriendo salir adelante. Un día tomado, el Señor me pone que yo
viera YouTube y ahí viera testimonios de fraternidad y encontré un testimonio de Juan Carlos Rivera de Guatemala y el Señor me puso en mi corazón, ese hombre lo vas a conocer pronto. El día siguiente de eso, a los 2 días, el doctor, presidente del capítulo del Sembrador, viene y me dijo, Jaime, te invito a una convención que el 2017 será en el Hotel Crown Plaza. Yo llego a esa convención y a la primera persona que yo veo en esa convención fue a Juan Carlos Rivera. Me recuerdo que yo me fui a tomar una foto con Juan Carlos Rivera y yo temblaba porque mis nervios estaban totalmente colapsados. Y así fue. En la noche de esa convención, un hombre se acerca a mí y me dice, no es casualidad que tú estés aquí, dice el Señor. Pero quiero decirte que venimos de la convención, yo no pedí perdón a nadie, seguí mi vida de fumar, seguí mi vida loca, continué mi vida normal. Me recuerdo que una persona que nos apreciamos, mi asistente en aquello entonces me decía, licenciado, va a dejar de tomar, va a dejar de fumar, licenciado, en serio, va a dejar de tomar, porque a mí me habían dicho que un 18 de noviembre yo tenía que ir a un Sahel. Entonces ese 18 de noviembre de ir a ese Sahel fue muy importante para mí, porque yo antes de ir a ese Sahel, yo vi un testimonio un testimonio de Enrique Escobar, guatemalteco, que él decía, miren, este es el lobby de tu casa. En el lobby de tu casa hay una puerta. Esa puerta va a dar a otro ambiente. Y esa puerta de otro ambiente va a dar a una puerta de otra dimensión, donde llegarás a esa puerta de otra dimensión, donde encontrarás lo espiritual que es más tangible que esta botella de agua. Y en eso espiritual donde te vas a ganar esas grandes batallas que se van a hacer realidad aquí en la tierra. Entonces, vengo yo y me recuerdo que ese 17 de noviembre fue el último trago que yo me tomé, pero fue exagerado, fue grande el trago que yo me tomé de alcohol puro, licor, vodka, y me fumé un cigarro y dejé una cajetilla nueva y me acosté bien bolo. Entonces me levanté como a las 5 de la mañana, más bolo que de goma. Y así nos fuimos, un grupo de fraternos del capítulo del Sembrador, nos vamos para la Costa del Sol. Yo me recuerdo que cuando yo me bajé allá en la Costa del Sol, dije, voy a poner mi pie en la puerta de la otra dimensión. Porque yo sabía que era mi única oportunidad, ese Sahel era mi única oportunidad, porque anteriormente yo había querido dejar de tomar y no había podido. Acuérdense que no tenemos pleito con carne ni sangre, sino con huestes de maldad, principados, gobernadores de las tinieblas, por lo cual donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces vengo yo me voy entro al Sahel. Me recuerdo que ahí estaba un amigo mío, Daniel, de Amayo, y yo le digo, hey, ¿sabe qué? Yo vengo bolo, y el hombre me dijo, no te preocupes, que aquí todos somos pecadores. Y fue así que veo mucha gente empresaria, políticos, y yo me sentí en ambiente. Me recuerdo, escuchamos un testimonio exagerado de Daniel, tuvo accidente que perdió los 2 brazos, de que Saltepeque, buen testimonio, me quebrantó. Dios comenzó a preparar el ambiente. Mi mamá se había ido para Miami pensando que su hijo no iba a estar ya cuando ella regresara, o iba a estar preso, muerto, o iba a matar porque yo era loco pistola. Pero en ese Sahel yo sabía que el Señor me liberara. En la tarde yo me desnudé completamente, yo le abrí mi corazón a Jesús, le dije, Señor, yo es la única oportunidad, yo ya no quiero tomar, ya no quiero fumar, yo quiero ser libre, yo no me quiero morir, no quiero dejar a mis familias solos. Y fue así que ha pasado 2 años, 8 meses y días de haber dejado de tomar, haber dejado de fumar para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Dios es real. Cuando tú le pedís al Espíritu Santo, de más te libera. Y si te libera totalmente. A mí no me veo una gente tomar o veo licor, a mí no me interesa eso. Realmente Dios transformó mi vida, la cambió y eso es lo más importante. Había una cosa que yo no podía abrazar a mi hija mayor de 16 años, yo no la podía abrazar. Había una maldición generacional. Mi papá, mi héroe, mi papá nunca me abrazó de oso así. Pero mi papá no tuvo la culpa porque mi abuelo tampoco lo abrazó a él. Y mi abuelo no tuvo la culpa porque mi bisabuelo tampoco abrazó a mi abuelo. Entonces había una cadena de maldición que venía, por lo cual yo en ese Sahel de enero, yo le pedí al Señor que poder romper esa cadena. Cuando yo regresé, yo pude, y quiero decirte que comencé a tener una relación súper buenísima con ella. Al colmo que mi esposa me decía, yo quiero ser hija tuya porque yo veo cómo atiendes a tus hijos. Porque comencé de casa, de mi trabajo, mi casa y atenciones a la familia. Tal vez era un hombre diferente, un hombre callado que tenía que impactar en nuestra familia. En nuestra familia tenemos que impactar, tenemos que ser luz. Porque aquí Fraternidad Internacional de Negocios del Evangelio Completo no es un club social, señores. Esto es, aquí venimos para ser transformados, aquí venimos para tener una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Aquí venimos por eso y por lo cual yo les digo, fraternos. Entonces, en ese caminar, comencé yo en febrero a dar testimonio. Comencé a tener una gira por todo el territorio. Comencé por la Unión, comencé mi primer testimonio en Zacatecoluca. Luego el oriente, el occidente, el norte y el sur. Comencé por todos lados. Fueron 8 meses de una gira por andar hablando de nuestro Señor Jesucristo. Un día venía de Chalatenango y siempre lo digo, venía debajo de una tormenta de agua y venía el capítulo Chalate y allá después de pasar el puente de Lempa, el río Lempa, me recuerdo que recibo una llamada de mi hijo, cuando mi hijo realmente no me quería. Mi hijo me dice, papi, te quiero decir algo, sos mi héroe, me dijo el niño. Eso quiere decir que eso me llenó tanto me quebranté porque dije, estoy sembrando y esto va caminando. Como les dije anteriormente, pude abrazar a mi hija, pero había algo que mi papá había muerto y yo no podía abrazar a mi papá, había muerto y yo no lo había podido abrazar. Entonces yo venía un día allá por el volcán Chaparratique, sobre el litoral, y mi papá, y yo le digo al Espíritu Santo, Señor, ayúdame, yo quiero soñar con mi papá, yo quiero que mi papá pueda verlo en un sueño para romper esas cadenas de maldición. Y miren, el Señor no se hizo esperar. En unos pocos días yo sueño a mi papá, yo sueño que yo estoy en la casa de Berlín. Yo sueño que mi papá venía bien elegante, como siempre él andaba, y mi papá se me acerca y me comienza a dar besitos y me abrazó y me dijo que se sentía el hombre más feliz del mundo porque yo había cambiado. Ahí el Señor rompió esas cadenas de maldición. Por eso ahora cuando después de ver este mensaje, abraza a tus hijos, abraza a tu mamá, abraza a tu esposa, abraza a tus seres queridos, decirles que los amás, decirles que son importantes para ellos. No solo llegues a la casa a gritar, no, ellos necesitan un poquito de tu amor, necesitan que les digas, mira, sos importante, hijo, sos inteligente, te felicito, te amo. Esas son palabras claves para que todas esas cadenas de maldición se puedan romper. Pero mi vida continuó. Quiero decirte que me voy a hacer los exámenes de mi cirrosis, porque todo
médico antes de conocer Fraternidad me decía, te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir. Me voy a hacer los exámenes de mi cirrosis y mi hígado lo tengo nuevo. Dios no se queda con nada. Todo el trabajo que tú haces para Él, el Señor no se queda con nada. Te lo da en milagros, en muchas bendiciones. El Señor me regaló un hígado nuevo. Mi papá había muerto por insuficiencia renal y yo tenía problemas que yo estaba botando proteínas por mi orina. El Señor cerró esa llave y ya no boto más proteínas. Dios hizo 2 milagros en uno y seguí trabajando, pero mi neuropatía estaba. Me voy a servir a la convención 2018 de las personas que se ponen en las puertas a cuidar que nadie entre. Ahí estaba yo en esa convención cuando escucho a un ingeniero Aguilera de Tegucigalpa y él dice unas palabras claves y dice, el Señor no te bendice, el Señor no te escucha porque tus oraciones no pasan del techo de tu casa porque tú maltratas a tu esposa. Entonces, yo me levanté y le dije, Señor, yo le voy a pedir perdón a ella porque yo quiero que tú me escuches mis oraciones. Fue así que yo le hablo por teléfono a mi esposa y le digo, perdóname por todo el daño que te he causado, te he hecho. Perdóname realmente. En ese momento yo impacto en la vida de mi esposa, impacto totalmente en la vida de ella y ella toma la decisión de ir a un capítulo de Damas el Granero de la ciudad de Usulután, el cual ella, al estar en ese capítulo del Granero, por ende me jala y yo me convierto en parte del capítulo del Granero de la ciudad de Usulután. Pero comenzamos a servirle al Señor, comenzamos a servirle a Dios por las maldiciones que yo le había traído a mi esposa. Mi esposa estaba quebrada totalmente. Me recuerdo yo que antes yo le decía en el bufete de mi esposa, no venían ni las moscas, no llegaban, pero ni las moscas a pararse. Yo le decía, ¿sabes qué? Antes le decía yo, como que en la puerta hay algo oscuro, como algo oscuro que no deja ver la gente que entre acá. ¿Y saben qué, fraternos? Llegamos al colmo de poner ruda, de lavar con sal. Nos bañábamos nosotros con sal para hacernos limpias. ¿Qué tantas cosas feas hacíamos cuando no teníamos a Jesús en nuestro corazón? Pero ¿sabe qué? Mi esposa hace un pacto con Dios, con ese Dios vivo, y le dice, Señor, si tú me bendices en el bufete, si tú me bendices en mis negocios, yo voy a servirte y voy a dar testimonio de vida. Y así fue. Comenzó Dios a cambiar nuestra vida, comenzó a darnos más solvencia económica. Y ahora en la pandemia pasó algo muy interesante. Bueno, pasamos en la ciudad de San Salvador 88 días. Yo nunca había pasado de matrimonio con mi esposa de 17 años. Nunca había pasado tanto tiempo con ella y con mis hijos solos. Pero fuimos felices, nos divertíamos, nos reíamos, jugábamos. Llegué a tener una mejor relación con todos ellos. Tuve una mejor relación con mi cuñado, con mi suegra, algo excelente. Yo realmente no llegaba a esa casa porque un día llegué y hice una gran balacera y me desterraron de esa casa. Pero ¿saben qué? Un día que mi esposa venía de Washington, en el aeropuerto, yo lo fui a traer el año pasado y el Señor me dijo, es el momento oportuno que tú pidas perdón. Es bien importante el perdón, tenemos que pedir perdón. Y yo pido perdón a mi cuñado por los daños que yo le había causado a ellos y a su hija, que es mi esposa, y me sentí libre. Dios comenzó a bendecir más nuestras vidas. Fíjense que qué importante en esta pandemia, en estos 88 días, el bufete lo cerramos, se cerró el bufete, pero a los empleados no les faltó el salario, su quincena, y ahí estábamos. Dios proveyó de una manera sobrenatural. Dios es perfecto, Dios es bueno, Dios hace la diferencia. Fíjense que un 15 de junio, yo estaba en un capítulo de Tegucigalpa y la persona que dio el testimonio al final me dijo,
Jaime, ¿por qué querés que yo ore por ti? Yo le dije, mañana vamos a abrir el bufete. Yo pido que el Señor nos bendiga de una forma sobrenatural. ¿Y saben qué? Oraron por mí. El 16 se abre el bufete aquí en Usulután. Y nosotros en Salvador estamos almorzando cuando nos habla la secretaria y nos dice, mire, estamos haciendo una escritura de un monto grande y que de ganancia vamos a tener $1,000. Eso fue la contestación de nuestro Señor Jesús. Y así sucesivamente, durante ese 16 de junio hasta la fecha, Dios ha sido fiel para este bufete. Dios nos ha bendecido, nos sigue bendiciendo. Siempre hacemos escrituras, siempre hacemos negocios para seguir pagando. Quiero decirte que en medio de esta pandemia, los hijos de Dios, en medio de esta pandemia, nosotros vamos a brillar. Nosotros vamos a ser diferentes a los demás. ¿Sabe por qué? Porque nosotros vamos a dar testimonio de este Dios poderoso, de este Dios omnipotente, este Dios que cambió nuestra vida, cambió nuestra historia. Ahora, aquella familia que yo no quería, ahora nosotros hacemos altares familiares todos los días, leemos el proverbio del día, oramos, alabamos al Señor, adoramos al Señor, porque en su adoración está la presencia. Eso hacemos nosotros. Dios es bueno. Después, en medio de la pandemia, mis hijos comenzaron a estudiar inglés por la plataforma Zoom. Esa es una gran bendición. Yo tenía 8 años de haber salido de abogado, juramentado como abogado. Yo ya no quería estudiar por mi vida que llevaba. Hoy ya estoy llevando 2 cursos de especialización, que ya lo estoy terminando, y en agosto comienzo uno nuevo de notariado. Dios es bueno, Dios nos da mucha sabiduría e inteligencia. Jesús cambió mi historia, luego cambió la historia de mis hijos, cambió la historia de mi esposa, pero ante todo, fraterno, el perdón. Hay que perdonar y olvidarnos de aquellas ofensas para que Dios te bendiga y Dios pueda cumplir la voluntad en tu vida. Vamos a orar en este momento. Vamos a repetir una oración. Esa oración que Dios cambió mi historia. Yo le abrí mi corazón a Jesús. Yo no te estoy hablando de ninguna religión. Yo no te estoy hablando de ninguna iglesia. Te estoy hablando de la seguridad, de ese pasaporte de la salvación que tenemos. Muchas veces no sabemos para dónde vamos, pero ahorita te digo algo. Vas a abrirle tu corazón a Jesús y repite conmigo en voz audible y di: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que tú eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma hoy. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por sintonizarnos. Los esperamos en la próxima transmisión.